Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muy agradecido nuevamente. Ya estamos en el cuarto día de este conjunto de transmisiones de aspectos legales en medicina. El día de hoy veremos uno de los temas muy trascendentes en los últimos años, especialmente para los médicos ginecobstetras, pero de conocimiento importante para toda la comunidad médica. Y tiene que ver con disposiciones que se están implementando en regulaciones de todo el país, en el ámbito estatal y en el ámbito federal, que tiene que ver con el tratamiento de las mujeres obstétricas en la etapa obstétrica, malamente denominadas violencia obstétrica. Para todos nosotros fue un reto poder definir esta denominación que espero nunca más sea utilizada en ninguna regulación, pero además en ningún otro tema. Hoy en día, lamentablemente, lo seguimos utilizando porque es la forma de cómo la hemos venido identificando esta problemática. Pero el propio nombre de violencia obstétrica llama precisamente al reconocimiento de acontecimientos indebidos con una paciente en esas condiciones. Luego entonces veremos el escenario general que encuadra esta problemática en los hospitales del país y lo haremos a partir de este momento. Nuevamente, nuestro agradecimiento a Yo Soy Médico 17, que está transmitiendo en Facebook Live a través de su portal, a través de su página de Facebook. Todos los videos están guardándose en su página. Y un agradecimiento a todos ustedes que están escuchando. Los que ya me conocen, pues aquí tienen mi información. Una amenaza libre ejercicio profesional o no, es nuestro objeto. Les recuerdo nuestras redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook Abraham Dávila R, en Twitter Abraham Dávila RD, también en la página de medicallegalcenter.com, en mi correo electrónico adavila@salomonwarner.com.mx y mi teléfono, en mi WhatsApp de mi teléfono personal 333-106-0604. Iniciemos entonces con este tema. Quiero comentarles que en el 2011 el país vivió una etapa fundamental que marca una nueva etapa de la justicia en México. Y esto ocurrió con una reforma constitucional. Una reforma constitucional no es fácil, tiene que no solamente que ser aprobada en las cámaras de diputados y senadores, sino que requiere además una mayoría calificada, ni siquiera una mayoría simple, una determinado grupo de votaciones, y además tiene que aprobarse en todas las legislaturas estatales. Y viene con una reforma que esencialmente viene a incluir el tema de los derechos humanos a nuestra Constitución. Y no es que no se respetaran estos derechos humanos, sino que viene a implementar un nuevo mecanismo de interpretación de los derechos humanos para poder hacerlos respetar. Hoy en día, este artículo primero contempla, como ustedes lo ven textualmente, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la más amplia protección en materia de derechos humanos. Lo que hoy conocemos como el derecho pro homine. El derecho pro homine es interpretar el derecho y hacer justicia, no obstante la lectura expresa y explícita de la ley. Este es un gran avance. Durante muchos años, nuestro sistema de justicia establecía que nuestra forma de nuestros juzgadores de aplicar justicia precisamente era conforme a la interpretación literal de nuestra Constitución, de nuestras leyes secundarias, etcétera, y principalmente se enfocaban a aplicar la justicia, aplicar la ley.
mucho más que generar justicia. En este nuevo sistema, a raíz de esta reforma, se busca dar una mayor protección a la ley, a las personas, yendo mucho más allá que la especificación estricta de la ley. Yo les comento un caso análogo que fue materia de un examen para maestría, que era el caso es un caso análogo, no tiene que ver con medicina, pero para que lo podamos interpretar, de una mujer que acudía al centro comercial con su mamá, que era una mujer de avanzada edad y que tenía dificultad para caminar. Y entonces ustedes saben que en los supers hay pequeños espacios destinados con un símbolo de una persona en silla de ruedas, y entonces ella hizo uso de estos estacionamientos. Cuando llega, el inspector del ayuntamiento le genera una multa. Y la multa decía que cuando ella le argumenta que su mamá es que cabe en la especificación para los cuales fueron creados esos cajones de estacionamiento, el inspector dice, sí, pero un requisito que establece el reglamento es que usted gestione ante el ayuntamiento una calcomanía determinada y usted no la gestionó. Ante esto se va a un recurso y la pregunta de examen era, si usted fuera el magistrado, ¿cómo resolvería? ¿A favor o en contra? ¿O qué hubiera puesto en su resolución? Y muchos que fuimos creados con un viejo sistema, antes que conocimos y avanzamos mucho antes de esta reforma del 2011, podían haber supuesto que efectivamente tenía que haber agotado el trámite porque además era un requisito que contemplaba el reglamento. Cuando la solución, de acuerdo a esta disposición de derechos humanos, es darle la mayor protección, la protección más amplia a este grupo de personas para respetar, y a todas las personas para respetar los derechos humanos. En el caso particular, en ese sentido, resolvió este tribunal que sería imponer una carga innecesaria y que el derecho humano a tener acceso a ese tipo de estacionamientos estaba muy por encima, pero muy por encima a la gestión de un trámite administrativo. Obligarlo a realizar ese trámite administrativo para cumplir y hacer uso de ejercer este derecho humano, evidentemente no podía establecerse. Ese es un ejemplo de cómo se modificó el esquema del derecho prómine y se adoptó a partir de esta fecha. Luego entonces es fundamental para el tema que estamos viendo, que tiene que ver con el trato de las mujeres que debemos de otorgar a las mujeres en casos de obstétricos. Por ello vamos a seguir avanzando. Por tal motivo, la propia Constitución dice que queda prohibida toda discriminación, cualquier tipo de discriminación generada por su origen étnico, por su género, por su edad, por sus discapacidades, por su condición social, por sus condiciones de salud, por la religión, por las opiniones, por sus preferencias sexuales, por su estado civil o por cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y esto es importante porque existe una interpretación en el sentido que una mujer en estado obstétrico, una mujer obstétrica, está contenido en estas condiciones, que es alguien que está en desventaja y que como tal no podría discriminársele en cuanto a su atención médica por la condición que guarda durante ese periodo de gestación. Y de ahí la importancia de poder analizar este derecho prómine al amparo del artículo 1 constitucional. Como ustedes saben, esta pirámide de Kelsen establece que está en el rango más alto de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en igual similitud o en igualdad de los tratados internacionales, y vienen para abajo el resto de las leyes y reglamentos hasta que llegamos a las normas oficiales mexicanas.
¿Cuáles son las causas que motivan estas disposiciones que malamente le llaman violencia obstétrica? Bueno, las causas motivadoras son los números, son como las tasas de mortalidad. Hoy en día vemos que el Observatorio de Mortalidad Materna en México establece que durante el 2012 murieron 960 mujeres por causas vinculadas al embarazo, que de ellas cerca de 20 mujeres murieron en la vía pública, o sea, ni siquiera tuvieron acceso a llegar a un centro de salud donde pudieran ser atendidas al respecto. Y casi 265 no recibieron atención de un médico durante el parto. ¿Qué podemos decir entonces cuando vemos estos números? De quienes al menos hubieran podido acceder a consultas durante toda la gestación. Esto es, al tratamiento de supervisión prenatal. Luego entonces, por supuesto, que este es una alerta para nuestro país, estos números, cuando suscribe tratados internacionales. Uno de los parámetros que miden el avance de OCDE respecto al crecimiento adecuado de un país es precisamente la mortalidad materna. Y uno de los objetivos de todos los gobiernos en los últimos años ha sido disminuir la mortalidad materna. Lo que se vale, pero lo que no se vale, como veremos más adelante, es pensar que uno solo es el responsable. Luego, entonces, que en el caso particular me refiero a los profesionales de la salud, y es el objetivo de esta pequeña plática que va a ser hoy más reducida que el resto que hemos visto en la semana. Luego, entonces, de ahí la importancia que el gobierno mexicano, para la suscripción de estos tratados internacionales, se ha evaluado en materia económica por diferentes indicadores, entre ellos el de las muertes, la mortalidad materna, y bueno, vemos los números que no pueden ser, que no reflejan un crecimiento económico. Y esto particularmente, también en el caso de las mujeres que reporta que murieron en la vía pública. Eso presupone que no tuvieron acceso a un centro de salud para atención de su alumbramiento. Esta situación ha sido llevada a instancias internacionales, teniendo como consecuencia un tema especial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el título Salud Materna y Denuncias de Violencia Obstétrica en México. Quiero comentarles que en los últimos años ha sido una prioridad. Si ustedes entran a la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y revisan cuáles son los casos enfocados en salud, van a ver que la gran mayoría de estos casos tenemos un par de casos documentados, no solamente en México, principalmente en los países de Centroamérica, donde encontramos inconsistencias en la atención más que inconsistencias en la atención obstétrica, muertes maternas. Y estas muertes maternas, bueno, una de las causas que han buscado identificar cuál es su origen, pareciera que es esta, pero ahorita vamos a ver si realmente lo es o no lo es. Bueno, a raíz de esto, pues el gobierno, por supuesto, que tiene que buscar un mecanismo para poder contrarrestar este tema de muertes maternas. Y uno de ellos ha sido el compromiso del gobierno ante instancias internacionales para el seguimiento de todas las quejas donde ha existido muerte materna y la continuación y un programa de capacitación al personal médico en todos los hospitales y clínicas del país para evitar ese tipo de casos. No obstante, lo que hoy me encuentro, y bueno, todos ustedes serán testigos, que el compromiso que se ha seguido muy bien es el del seguimiento de las quejas. Y digo que se ha seguido muy bien porque se ha implementado incluso desde hace algunos años que ante la muerte ante una muerte materna, se reúna un comité de mortalidad materno-infantil que va a determinar cuál es
la causa de muerte y tomar medidas al respecto. Y no solamente eso, también pareciera que es una política implementar un procedimiento administrativo en contra de todas aquellas personas aquellos profesionales de la salud involucrados en una muerte materna, como si el mecanismo de sancionar a quienes participaron en una muerte materna fuera el adecuado para evitar las muertes maternas. Yo no lo creo, creo que esto es un tema delicado porque pareciera que no se analiza adecuadamente cuál es la causa de estas muertes maternas, porque no siempre, es más, muy pocas veces resulta ser la atención del profesional de la salud. Quiero hacer un break para recordarles que todas las preguntas, muchas personas están haciendo preguntas, levantando manos, todas las preguntas las contestaremos al final de la sesión, las contestaremos en vivo, con mucho gusto para que me ayuden. José Rafael Delgado también, con mucho gusto en este momento al final de la plática generamos todas las preguntas y las respuestas. Luego entonces, por una parte, les comentaba que pareciera que lo que se está atendiendo son las quejas y el programa que veo débil es todavía el de capacitación al personal médico. No veo un programa estandarizado en todo el país y ni por parte de las entidades federativas. Y entonces, bueno, están los dos compromisos que el seguimiento de quejas se está llevando y pareciera que el más importante, que es el de capacitación, se ha descuidado. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales que ha firmado el país en materia de violencia hacia la mujer obstétrica? Que vuelva a reiterarse, me hace lamentable este tipo de denominaciones o catálogos que hacemos porque es el reconocimiento que existe por parte de los médicos, que por supuesto no es así. El más importante es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que este acuerdo se suscribió, o es mejor conocido como la Convención de Belém do Pará de 1994, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Qué establece el primero de las convenciones? Establece que se entiende como violencia contra la mujer cualquier tipo de acción o conducta basada en su género que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto es sin establecer cuál es la causa que la genera. Entonces, de entrada es la definición que se hace en esta convención. Se establece dentro de los acuerdos de esta convención, en su artículo 9, la adopción de las medidas. Se establece la adopción de medidas de los estados firmantes en virtud de la situación de vulnerabilidad de la violencia que puede sufrir la mujer en razón de su raza, de su condición étnica de migrante, refugiado o desplazada. Todavía se establece que no solamente que la mujer embarazada es vulnerable o está en un estado de desventaja, sino que además aquellas que además de estar embarazadas, sean mujeres que se puedan ser vulnerables por raza, condición étnica, migrante, refugiado, desplazada, es doblemente la atención que se debe de fijar en ese tipo de pacientes. Les comentaba que esta convención establece que la mujer, por el solo hecho de estar embarazada, está en condición vulnerable. Entonces dice que la mujer es objeto de violencia cuando está embarazada, cuando está discapacitada, cuando es menor de edad, anciano, en estas situaciones de vulnerabilidad económica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o privación de libertad, será igualmente protegida y amparada por esta convención en la cual los estados firmantes se comprometen a atender.
En la anterior convención, que es la más antigua, la de 1979, se establece la obligación de los estados de adoptar determinadas medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de sus accesos de servicios de atención médica. Y esto, bueno, uno de los panoramas que presenta los medios de comunicación de manera alarmante, sin saber realmente si ocurrió o qué ocurrió detrás de esto, pues ponen a la mujer indígena, en, autóctona, entrando, ni siquiera entrando al centro de salud, teniendo a su bebé ahí, grabándola en lugar de apoyarla, y todo esto, por supuesto, que genera una mayor desinformación, sin conocer exactamente cuál es la causa por la cual ocurren este tipo de circunstancias. ¿Cuáles son las disposiciones jurídicas relacionadas con este tema? Por supuesto, el artículo 1 y cuarto constitucional, el primero ya lo vimos, el que habla de la importancia de los derechos humanos y cómo salvaguardarlos. El artículo cuarto que habla de la protección al derecho la protección al derecho a la salud. Los artículos 61 de la Ley General de Salud, el Código Penal que sanciona en algunos casos algunas situaciones relacionadas con la atención obstétrica, la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en su artículo 6 y por supuesto la norma oficial mexicana 07 de la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido. La norma oficial 46 que vimos el día de martes, que tiene que ver con la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, las guías de práctica clínica, particularmente para la realización de cesáreas y lineamientos y recomendaciones de la OMS. Este es el panorama jurídico. Dice que existe violencia obstétrica física cuando se realizan a la mujer prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados. O cuando no se respeten los tiempos ni las posibilidades del parto biológico. Algo que se contempla como una práctica frecuente de lo malamente denominada violencia obstétrica es realizar más procedimientos de cesáreas que partos. Esto es, se establece que se ha sobreexplotado la práctica de las cesáreas, particularmente en el ámbito privado, sobre el parto y que cualquier acción que no sea fomentar las posibilidades de parto biológico pueden constituir esta práctica, así como el suministro de medicamentos invasivos o medicación que no esté completamente justificada. Particularmente se refieren a oxitocinas. Y entonces, pareciera que nos encontramos ahí con un problema que vamos a ver más adelante. También dice que puede considerarse violencia obstétrica psicológica un trato deshumanizado, grosero, discriminado y humillante cuando la mujer va a pedir el asesoramiento o requiere una atención obstétrica y que también lo constituye no solamente este trato, el que por supuesto condenamos todos, sino también la omisión de información. Esto es, si no le proporcionamos toda la información a la paciente obstétrica de cómo debe de atenderse, cuáles son sus recomendaciones, qué síntomas ante qué síntomas tiene que acudir inmediatamente a su atención hospitalaria, qué situaciones debe de cuidar, de signos también. Entonces, eso también puede considerarse como violencia obstétrica psicológica. Entonces, bueno, son las denominaciones que contempla hoy en día la regulación en México. ¿Qué lineamiento establece la OMS al respecto? Que dice que están prohibidas o deben de sancionarse aquellas prácticas claramente perjudiciales o ineficaces que habrían que eliminarse. Establece que aquellas prácticas que sí son útiles en la atención obstétrica deben de ser promovidas y las que no existe una clara evidencia para fomentarlas deberían de usarse con cautela hasta que nuevos estudios clarifiquen el tema. Y aquí quisiera irme a temas como los partos en agua, etcétera,
donde, bueno, tendrían que establecerse criterios específicos para ver en cuál de las tres lineamientos de la OMS estarlos identificando. Entre las prácticas recomendadas se destacan, entre otras, no hacer intervenciones médicas innecesarias. Dice que está recomendado por la OMS no hacer episiotomías, rasurados, monitoreo fetal y enema como prácticas de rutina. Como prácticas de rutina, y no obstante me encuentro, por otra parte, una contradicción en la propia norma oficial mexicana 07. Luego, restringir el uso de oxitocinas, analgesias y anestesia, de analgesia y anestesia, y mantener la tasa cesárea recomendada por la OMS, que es entre 10 y 15% de los nacimientos. Esto es, que México no cumple con estos indicadores porque a su juicio, y de acuerdo a los números que presentamos, el 10 o 15% de cesáreas se excede por mucho. Y no lo dudo, aquí lo importante es encontrar cuál es la etiología, cuál es el problema, si el problema realmente es el profesional de la salud o no. Algunas estadísticas, INEGI habla en el 2009 que el 38.1% de los nacimientos se daban por cesáreas. México, dice, ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el uso de cesáreas sin indicación médica. Reportes de INEGI. Algunas estadísticas dicen que se han incrementado en 50% la práctica de cesáreas en los últimos 12 años, principalmente en el sector privado, llegando hasta el 60%. Del 100% de los casos de cesáreas, a su juicio, llevadas a cabo, de las cesáreas que se llevan a cabo en el país. Algunas estadísticas de Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE. Vean cómo, podemos ver cómo en el IMSS 49% de cesáreas, en el ISSSTE casi 60%, perdón, de partos, llegando al 51% de cesáreas en el IMSS, 40% en el ISSSTE y el 25% en los servicios de salud. Me encuentro por otra parte esta norma oficial mexicana, aplicable en el país, de observancia general y obligatoria en el sector público, social y privado, que contempla que su objetivo es establecer los criterios para la atención médica de la mujer durante el embarazo, parto puerperio y del recién nacido sano. Y establece que uno de sus objetivos de esta norma es reducir el índice de cesáreas y morbilidad y mortalidad y disminuir los riesgos de complicaciones a largo plazo, tanto de la mujer como de la del recién nacido. Y bueno, si ustedes la leen, ven que realmente también marca objetivos claros con este tema de proporción cesáreas con partos. ¿Dónde se encuentra hoy en día establecida la definición de lo que malamente se denomina violencia obstétrica? Y así lo establece la regulación. Hoy en día se encuentra prevista esta denominación en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y establece textualmente que la violencia obstétrica es toda acción o omisión por parte del personal médico de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como la negligencia en su atención médica que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, considerando como tales la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, practicar el parto vía cesárea existiendo condiciones para el parto natural. Esto es lo que actualmente contempla el texto de la norma de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, cuando ustedes la ven, yo me encuentro con un tema lamentable en esta definición. Si la analizan y la ven y la releen, y yo les recomiendo que lo hagan, van a encontrar un tema importante. Y es la siguiente. Del inicio, vamos a leerla otra vez, dice, es toda acción o omisión por parte del personal médico de salud. O sea, esto quiere decir que atribuyen la ley solamente al personal médico de salud
el que nos encontremos en esta etapa o en esta forma de atención médica. Y yo les quiero comentar algo diferente. ¿Qué pasaría si esta ley, en lugar de tener esta definición, la cambiáramos y dijera que es toda acción o omisión del personal médico, y no solamente el personal médico, sino que incluya al personal de salud y entonces continúe con todo lo demás? Esto es que responsabilice no solamente al profesional de la salud, porque vamos a la siguiente etapa. ¿Quiénes tienen? Bueno, eso es lo que dice la ley. Mi propuesta es toda acción o omisión de quienes tienen a su cargo las instituciones públicas, privadas o sociales de salud. Esto es incluir en este caso a los directivos. Esto lo digo porque una gran parte de la deficiencia en la atención de los casos obstétricos no se da por el tema de los médicos. Demostradísimo. Se da por 3 factores. Uno, falta de infraestructura, falta de recursos humanos para la salud y por falta de insumos. Y estos 3 temas no corresponden al profesional de la salud. Si el Estado pudiera garantizar que voy a contar con toda la infraestructura, todos los recursos humanos para la salud y todos los insumos, entonces estoy de acuerdo en que quede vigente involucrar solamente al profesional de la salud. Pero no estoy de acuerdo en que solamente se involucre y se deje como probable responsable al personal médico de salud cuando quienes tienen a su cargo las instituciones de salud, sus directivos, no pueden garantizar que se cuente con infraestructura, recursos humanos para la salud e insumos. Esto es, me encuentro a médicos, jefes responsables de servicios obstétricos, donde me dicen, a ver, Abraham, tengo 20 camas de obstetricia en mi hospital y tengo la obligación de no poder negar la atención obstétrica a una paciente. Y tengo 20 camas y tengo 25 personas pacientes obstétricas aquí y me llegan 10 en el transcurso del día. Dime a cuál saco o cuál dejo. O sea, en esos casos, por supuesto que habría motivo para generar una reclamación y de acuerdo a esta definición, el único responsable sería el médico personal de la salud, pero no quienes tienen a su cargo la responsabilidad de generar la infraestructura necesaria para esto. Y si de ahí me voy para atrás, esto es, pues por supuesto que el director de salud dirá, a ver, yo no me mando, o sea, no tengo recurso que alcance, entonces la responsabilidad requería en quien genera el recurso, que es el Congreso de la Unión o el Congreso del Estado. Poder garantizar esta instancia que es el Poder Legislativo, quien pueda etiquetar el presupuesto, que pueda garantizar específicamente la infraestructura, los recursos humanos suficientes en salud y los insumos necesarios. Me encuentro lamentablemente que quienes atienden y operan estos servicios, pues no es un médico ginecobstetra, es el médico residente, el médico interno, quienes operan estos servicios porque de otra manera no podrían atender la cantidad de pacientes que lo hacen, lo que además todavía aún así podría quedarse corto. De ahí que esta definición tuviéramos que cambiarla y no solamente visualizar al profesional de la salud como el responsable de que se generen estas inconsistencias. ¿Qué tiene a favor esta definición? Que no tiene sanción. Al encontrarse en esta ley que les acabo de comentar, no establece una sanción. Pero ¿qué tiene en contra? Lo que tiene en contra es que no obstante que no exista sanción, al encontrarse definida así en esta ley, da lugar a que, de que pueda intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Estatal de Derechos Humanos para emitir recomendaciones. Recomendaciones importantes a los centros de salud o a los médicos o al servidor público de que se trate por que se encuentre en la hipótesis contemplada como violencia contra la mujer en esta ley. ¿Qué en estados? Aquí viene la relación de algunas entidades federativas que ya la tienen. Hoy en día son más. En el ámbito federal están en comisiones de Senado. Y en algunos estados, en algunas entidades federativas ya lo tienen en el código, previsto como un delito en el Código Penal.
con sanciones que van de 3 a 6 años, como con sanción de 6 meses a 3 años. Algo, la verdad, lamentable que podamos permitir este tipo de sanciones y establecidas ya como de sanciones derivadas de un delito en un código penal estatal, cuando vemos, y lo vimos hace un momento, que el responsable no solamente es el médico, de hecho el médico es el menos responsable. El más responsable de todo es quien está a cargo de garantizar la infraestructura, los recursos humanos en salud y la cantidad de insumos para este tema. Además, habla en algunas entidades federativas que de ser servidor público operaría la destitución e inhabilitación. Destitución como servidor público e inhabilitación. Mis conclusiones. Es importante que la comunidad médica, particularmente aquellos médicos obstetras, no sean ajenos al tema. O sea, tenemos que tener mayor participación en cada una de nuestras entidades federativas y en el ámbito nacional para evitar que se legisle en el Código Penal, número uno. Además, que evitar que se denomine como se ha venido haciendo con el tema de violencia obstétrica, que se elimine la parte donde establece que el responsable es el médico y personal de salud para poder incluir y todas aquellas personas que tienen que ver con la infraestructura hospitalaria, recursos humanos e insumos. De esta manera, podríamos llegar a que si la causa de una muerte obstétrica o un tema de violencia obstétrica se generara en la medida que yo justifico que estoy atendiendo a, a 10 pacientes o 15 pacientes cuando lo recomendable es a 3, pues evidentemente la responsabilidad no quedaría en el profesional de la salud, como ocurre, reitero, en la gran mayoría de los casos. Y sin embargo es el profesional de la salud quien apechuga todas las quejas, demandas, los procedimientos, inmediatamente se llevan procedimientos administrativos en contra del personal de la salud, cuando la mayoría de estos eventos ocurre, reitero, por una falta de infraestructura, insumos y personal adecuado. Por supuesto que les comento, hay que participar en estas modificaciones de ley, ver cómo que debe convenientemente regularse en el ámbito federal. Y bueno, un ejemplo muy claro lo tuvimos aquí, en Jalisco, con la participación del equipo de Yo Soy Médico 17, por supuesto, especialmente la colaboración del Colegio de Ginecobstetricia de Jalisco, unos señores, unos héroes, yo les llamo, al doctor Frank y al doctor José Luis, médicos que estuvieron en muchas reuniones en diputados, impidiendo que se regulara o que se incluyera en el Código Penal como lo querían incluir, como la denominación de violencia obstétrica. No se llama aquí así. Vaya, logrando alzar la voz como debe de hacerse cuando hay que hacerse escuchar, y bueno, fue motivo para que se aprobara una ley consensada con los profesionales de la salud. Lo grave de esto es que en la gran mayoría de los estados, a pesar de que pareciera que hay quienes quieren participar en el tema, pues no los escuchan, porque pues ahí están, yo veo las regulaciones y ahí están sancionadas. Ahí están en los códigos penales y solamente contemplando a los médicos. Entonces, pues en los estados que eso ocurre, pues no hay resultados. O sea, eso no habla de un trabajo exitoso. Y aquí, bueno, en Jalisco lo tuvieron y creo que es algo que puede y debe replicarse en el ámbito federal y en algunas otras entidades federativas. Vamos a pasar al tema de preguntas y respuestas. Tenemos muchas preguntas como siempre, tanto en Zoom como en Facebook de Yo Soy 17. El doctor Marco Loera, muchas gracias. Roberto Carranza, también muchas gracias. Dice buenas noches a todos. Juan Héctor Martín Meléndez Romero, también muchas gracias. Isaac Gómez, el doctor Santos Gómez, desde Mazatlán. El doctor Juan Olmos, desde Veracruz. Vamos a ver quién tenemos por allá. ¿A ver alguna pregunta?
Dice la doctora Doremi Bautista. Entonces, ¿qué procede cuando la paciente obstétrica acude al servicio de urgencia sin control prenatal y ocurre muerte materna? Bueno, quiero reiterar, es la obligación de la atención médica. Es de ambas partes, es de ambos, no solamente el médico. Tiene que existir la participación del propio paciente. Y en este contrato bilateral existen derechos y obligaciones para el paciente y para el médico. Y una de las obligaciones del paciente es seguir indicaciones médicas. Y un protocolo en todos los casos obstétricos es un control prenatal. Y ese control prenatal es obligación del paciente. Y por supuesto que es exime de responsabilidad al médico cuando esta causa de muerte haya sido originaria por una omisión y negligencia del paciente de no acudir a una sí, a control prenatal, que es una obligación que tienen. De hecho, es parte de la capacitación que se debe dar a la población en materia de salud. Hay un programa nacional que debería de generarse y por supuesto que hay una corresponsabilidad del paciente y si nomás llega y fallece sin control prenatal, pues evidentemente será una excluyente responsabilidad para profesionales de la salud y atribuible precisamente por una falta de cuidado y omisión de, del paciente. El doctor Raúl Tachiquín Sandoval, desde Zacatecas. Cuando existe un exceso de información y prudencia para o por prevención en cuanto a falta de equipamiento, insumos o personal médico, y no existe una adecuada comprensión por parte de la paciente o familiares, ¿se puede considerar como violencia obstétrica? Esto es nota de expediente clínico contra queja verbal o escrita en cualquiera de las buzones institucionales. INSABI, Secretaría de Función Pública, internos de la unidad de quejas. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, algo que es fundamental y que no hace el profesional de la salud es documentar cuando se genera una falta de infraestructura, una falta de insumos o una falta de recursos humanos para la salud. Llega el médico y me dice, Abraham, pues sí, me involucraron, pero fíjate que en ese momento estaba interviniendo una paciente con una urgencia obstétrica y se me complicó otra paciente obstétrica, yo era el único médico que estaba. Y entonces cuando ocurre esto, le digo, bueno, al menos en el expediente anotaste los datos de la otra paciente para poder llevar a prueba que en ese momento estabas en una urgencia obstétrica y pues estabas, ni modo que te salieras de una para dejar a otra, ¿no? Lo que es un claro caso de falta de recursos humanos para la salud. Y entonces el problema es que no lo documento. Digo, no, pues es que no me acuerdo. Yo solamente ese día tenía una urgencia obstétrica, pero no recuerdo ni quién era, etcétera. Entonces, bueno, todo esto debemos documentarlo. Oye, si el día de hoy tengo 20 camas y tengo 25 pacientes, pues también tengo que documentarlo. Quizás en todos los pacientes que vean esa guardia o en mi turno, poder documentar de manera uniforme que estoy atendiendo a 25, estamos saturados en el servicio y bueno, de cualquier manera documentarlo. Cuando tenemos falta de infraestructura, cuando no sirven los equipos, el principal reclamo es, oye, ¿por qué no lo reportaste? Y si lo reportaste y nomás le dije, oye, doctor, fíjate, director, fíjate que solamente, o mi jefe, etcétera, o al responsable, fíjate que no me sirve mi eco, no me sirve este equipo, pero no lo documento este reclamo, pues evidentemente no estaría no me serviría en caso de que no lo documentara adecuadamente. Entonces la clave, sin duda, es documentar. El doctor Agustín Salazar de Veracruz dice, no hay una norma oficial mexicana donde diga cuántos pacientes puede atender en trabajo de parto. Bueno, en el caso particular hay recomendaciones de la OMS de cuántos pacientes en un hospital público deberían de atenderse en un servicio de obstetricia. Hay un exceso de pacientes en sala de partos, lo que nos imposibilita su vigilancia adecuada por el médico. Absolutamente.
el principal reclamo. Y es el tema. O sea, el tema, doctor Agustín y todos, es que pareciera que el único responsable de la atención obstétrica es el médico, porque es el que está enfrente, y no quien me dote de toda la infraestructura, recursos humanos e insumos. Por eso les digo, si a mí me pudieran garantizar estas tres cosas, estoy de acuerdo que solamente me dejen a mí, no habría otro más que yo. Pero cuando hay cuatro frentes, que es el médico, la infraestructura, recursos humanos y medicamentos, pues lo que es inadecuado es que yo, el médico, sea el único que pueda ser sancionado por las cuatro faltas, cuando las otras tres no dependen de mí. Dice, en una noche de guardia es usual que tenga 15 pacientes en sala de trabajo, de parto. 5 de ellas alcanzo a operar en la noche y las otras 10 no tienen vigilancia más que una enfermera. Es una realidad, doctor Agustín. Es un tema que, reitero, hay que en primer lugar documentar, pero es un tema en donde no podemos permitir que se legisle solamente visualizando al profesional de la salud como el responsable. El doctor, aquí tenemos a ver, vamos a ver a alguien aquí de Yo Soy 17, dice, el doctor Abraham Sergio Rojas, dice, muchas gracias por las conferencias muy enriquecedoras, saludos. Francisco Plasencia, buenas noches. Entonces, ¿cómo nos podemos respaldar ante la falta de insumos y las desenlaces adversos que no tienen relación con la atención? ¿Cómo nos podemos proteger? Gracias y hagan más sigo estas pláticas. Ok. Bueno, en el caso particular, la forma de podernos proteger es documentarlo. Documentar cada ocasión, como actualmente decía el doctor Agustín Salazar de Veracruz. Hoy en este momento tengo, o el final, día estuve a cargo de 20 pacientes, pues en los 20 hacer la nota que solamente pude atender a 5 por la falta de personal médico, o que en ese momento estaba operando de tal hora a tal hora, operé a la paciente fulana de tal hora a tal a la paciente fulana de tal, como consecuencia en caso de una reclamación por la omisión de la atención de cualquiera de ellas, que no se atendieron, bueno, poder justificar que estaba atendiendo a otra paciente, que se dejaron atender por una falta de recursos humanos para la salud. Es la forma en que debe de justificarse la falta cuando tenemos falta de insumos y recursos para la salud. Dice, bueno, quiero en este momento recordarles que el día de mañana cerramos esta semana, pero vamos a continuar con las pláticas todos los días a las 8 de la noche, con un tema increíble. Esta semana, si se fijan, excepto el lunes que hablamos de COVID, fueron prácticamente puros temas obstétricos. Pero mañana veremos un caso que aplica a todas las especialidades médicas, a todos los médicos, que tiene que ver con libertad prescriptiva del profesional de la salud. Es algo que me encuentro mucho en los congresos médicos, que pareciera que todos tendríamos que actuar de la misma manera ante un caso determinado. Y entonces veremos qué criterio tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cómo debemos atender cómo debemos de atender los casos de libertad prescriptiva. ¿Cuándo es libertad prescriptiva? ¿Cuándo no es libertad prescriptiva? La importancia de las guías, normas oficiales mexicanas y toda la regulación de cómo debemos atender a un paciente. El doctor Jorge Luis Mariñel Arena de Chihuahua dice, excelente conferencia y sobre todo incluir la responsabilidad del personal administrativo. Evidentemente, aquí existe, por supuesto, una responsabilidad institucional también, y por supuesto, el personal administrativo. Es más, vamos a invitar al doctor Mariñel Arena a que nos den una plática también. Muy buena participación la doctora Lilia del Río. Dice, gracias, licenciado, de parte del Colegio de Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Bueno, usted también ha sido parte de esta guerra, doctora. No de esta guerra, no lo tengo que llamar guerra. Más bien de esta participación. Me ha tocado estar en todo el país, por supuesto. Y yo he invitado a los presidentes de colegios de otros estados que puedan vivir la experiencia que vivió Jalisco. Fue una experiencia
el propio colegio organizó el foro en el Congreso del Estado cuando se iba a generar el tema. Yo Soy 17 participó mucho, se llevó gente experta, se trajo a quienes estaban a favor, porque podíamos hacer un foro bien fácil, donde fuéramos puros a favor, ¿verdad? Pero no, la importancia del foro también era escuchar a quien estaba en contra. Y en este caso era la agrupación que fomentaba el tema de incluir una pena en el Código Penal. Entonces, era llevarlos y convencerlos, que escucharan nuestro punto de vista, que vieran que no estábamos tampoco en contra de ellos, que estábamos en contra de que se visualizara solamente al médico y no a todas las personas involucradas en este tema. Y creo que ha sido favorable cuando se actúa con esa madurez. Y bueno, un agradecimiento, doctora Lilia del Río, a todo el colegio. Licenciado Abraham, dice Abraham, la analgesia obstétrica es un derecho de todas las pacientes. ¿En qué momento se considera violencia obstétrica? Desde Pachuca Hidalgo. Pero no dice quién. Bueno, en el caso particular, yo entiendo, y lo vamos a reiterar el día de mañana, mucho tiene que ver la libertad prescriptiva. O sea, ¿qué aplica para mí? ¿En qué momento considero que es adecuado la analgesia del paciente? A lo que se refiere esta mala definición, reitero, de violencia obstétrica, es cuando nos encontramos con una sobremedicalización a un paciente, cuando le doy medicamentos de manera indebida o inadecuada o no en un momento. Eso de qué depende, por supuesto, de la libertad prescriptiva del médico. Habrá médicos que sí lo establecen de una manera adecuada, pero no establece que no se presente la analgesia, sino el exceso de que en todos los casos pareciera que los metiera todos a cesárea, que a todas las aplicara lo mismo, cuando cada caso es individual. Dice la doctora María de los Ángeles Ramírez Arroyo, cuando la usuaria embarazada afirma de no querer asistir a sus citas, nos exime responsabilidades, más que, déjele platico qué ocurre. Cuando hay un contrato entre el médico y el paciente, y es un contrato que, como todos los contratos, genera derechos y obligaciones para cada una de las partes. Para el paciente, genera su obligación de seguir sus indicaciones médicas. En este caso, de acudir a su control prenatal. Si no lo hace, hay un principio elemental de derecho que dice que existe la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente cuando una de las partes incumple el contrato. En este caso, la paciente, por supuesto que incumple su contrato. Y si yo le expliqué la importancia de que acudiera a un control prenatal y no acude, y la muerte o lo que ella pueda denominar violencia obstétrica tiene que ver que haya sido consecuencia de la inasistencia a este control prenatal, por supuesto que me exime de responsabilidad. Esto es, lo que yo tengo que acreditar siempre es que actúe de manera adecuada como médico con los insumos o la infraestructura que tenía, y por el otro lado, acreditar que el daño que se ocasionó pudo haber sido o fue imputable, en este caso, al paciente. Entonces, yo de acuerdo que firme la paciente de que no quiera acudir a su control prenatal, o poder documentar que tengo una paciente que no sigue indicaciones médicas porque no acude a la consulta. Eso es fundamental. ¿Y qué pasa si un paciente no acude a la consulta de control prenatal? No hacemos nada. No hacemos nada, no lo documentamos. Y documentarlo marca la diferencia en este tipo de casos. El doctor Eduardo, excelente plática, muchas gracias. La episotomía, pero no dice quién. Yo le voy a pedir que me pongan su nombre, porque si no me ponen su nombre, no puedo, si prefería que pongan su nombre, ¿no? De todos modos, si quedan algunas preguntas, todas las vamos a contestar. El doctor José Antonio Danel dice, buenas noches, en el caso del consentimiento informado, se le entrega uno a la paciente a su ingreso al hospital público, la cual es muy general. Cuando está atendiendo a la paciente en su parto y existe la necesidad de realizar una episotomía,
tenemos que darle otro consentimiento informado a firmar. Bueno, yo más que por, efectivamente, tenemos una carta, una general eh, para todos los ingresos, pero yo más que por este procedimiento lo haría por la atención obstétrica. Esto es, una carta de consentimiento, ya sea de cesárea o de la atención obstétrica del alumbramiento, en donde pudiéramos explicarle cuál es el proceso en caso de parto y cuál es el proceso en caso de cesárea. Y cómo en el primer caso podría ser necesario realizar esta apertura, en qué casos tendría que darse y los riesgos del mismo, ¿no? Con esto puedo justificar que le di la información y que si lo hice fue porque se encontró en la hipótesis que contemplaba la carta de consentimiento. Yo les reitero la importancia de generar cartas específicas de consentimiento informado. Hoy en día, en Medical Legal Center tenemos más de 500 cartas específicas de los principales actos médicos y quirúrgicos, los cuales, por supuesto, que nos gustaría poderlos compartir. Y tienen acceso en un sistema de expediente electrónico VHS en menos de 6 segundos. Entonces, bueno, aprovechemos eso, independientemente que el hospital le dé la carta de consentimiento de ingreso, nosotros utilizamos las nuestras. Y entonces si tengo una paciente para parto o para atención obstétrica, bueno, le doy una con toda la información en lugar de una por ese procedimiento. Lo que además la tendría que firmar después y los consentimientos siempre son antes. El doctor Abraham Rojas dice, se recurre yo creo que quiso decir se incurre en un delito que ante este estado de emergencia nacional o en el acuerdo emitido en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo, donde permite irse al personal de salud al resguardo domiciliario y por falta de personal especialista no se atiende a una mujer parturienta y se presenta algún evento no esperado descrito como violencia obstétrica. Muy buena pregunta, doctor Abraham, muchas gracias. Quiero comentarles, y lo platicamos el primer día que vimos el tema de COVID-19 y su repercusión en la atención médica, que para que se decrete un estado especial, se requiere el decreto de contingencia sanitaria y el único que puede emitirlo es el presidente de la República, con aprobación del Congreso y mandándolo inmediatamente a la Suprema Corte de Justicia para que analice su constitucionalidad y validez, en donde existe restricción de garantías. Y en esta restricción de garantías sí podría establecerse que todos los demás casos, entre ellos los obstétricos, puedan limitarse. Y es muy cuestionable porque la propia Constitución, en el artículo 29, contempla cuáles cuáles garantías se pueden restringir. Y dice que una que no se puede restringir es la vida. Entonces, más bien existiría la responsabilidad de los hospitales de sustituir a esos médicos que salen hoy en día, que se resguardan porque están en esa hipótesis para no dejar de prestar los servicios en las condiciones que tengan que prestarse. El acceso al derecho a la salud no puede, mientras no esté decretado y no se va a decretar en ese sentido una contingencia sanitaria, existe la obligación del Estado de restituir a los médicos que van, que están resguardados en ese sentido. Yo quiero, ya son las 9:02, sí, les vamos a contestar todas las preguntas, pero ya vieron que cada día estamos contestando más preguntas en vivo. Yo espero que lleguemos a un momento donde sí contestemos todas cada vez. Quiero decirles que lo que platicamos el primer día, hoy en día estamos transmitiendo a través de estos canales por la emergencia sanitaria. No es una contingencia sanitaria, es una emergencia sanitaria por la situación que está viviendo nuestro país. Y sé que muchos médicos profesionales, mis amigos, mis hermanos, ustedes son mi familia. Y sé que
existen muchas dudas, principalmente cuando me dicen, "Oye, Abraham, ¿qué tengo que hacer para no trabajar? ¿Qué tengo que hacer? Porque tengo miedo, percibo miedo de, voy a contagiar a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposa. Hoy en día quiero decirles que tenemos al que surte el agua, tenemos al que nos da luz, al que nos da servicio de gas, nos da al del súper, a la cajera, al que lleva el plátano, y todos ellos también tienen miedo, pero ustedes son unos héroes y tenemos que hacer un trabajo en equipo, todos. El médico hacer lo que tiene que hacer, obviamente con sus adecuadas medidas de seguridad, salvar vidas. Alguien me decía el día de ayer que si las estadísticas no fallan, todas las familias tendrán al menos un enfermo grave, y yo les pregunto quién les gustaría que los atendiera. Y por supuesto que nos gustaría que nos atendieran lo mejor, que son ustedes, los que están atrás, los que están viendo esto. Luego entonces, si no fuese así, tendríamos un problema en nuestro país. Y nuestro país está hecho de grandes personas como ustedes. Luego entonces, cada quien tiene que hacer la parte que nos corresponde. El de la luz, el del agua, todos los pacientes, todos somos pacientes. Ustedes, además de ser médicos, también son pacientes. Y tenemos la obligación, sin lugar a dudas, de seguir todas las indicaciones que se nos dan, de resguardo, etcétera. La iniciativa privada de pagar sueldos aún sin tener la gente trabajando, el trabajador, cada quien en el lugar donde estemos, desarrollar nuestra función. Tengan la seguridad que yo siempre estaré detrás de ustedes, ahora más que nunca, y si es necesario estar ahí y exigirlo y hacer lo necesario para que todos salgamos adelante, lo vamos a hacer porque todos nos necesitamos hoy más que nunca. Todos seamos un solo México. Y la mejor manera de hacerlo es haciendo lo que tenemos que hacer, atender a nuestros pacientes y yo atenderlos a ustedes. Muchas gracias. Un agradecimiento nuevamente especial para Movimiento Yo Soy Médico 17, al Colegio de Ginecobstetricia de Jalisco especialmente, a todos, por supuesto, que con todos hemos trabajado, a la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia, a Comego. Con todos espero que podamos estar haciendo cosas interesantes pronto en beneficio de los profesionales de la salud y por supuesto los pacientes a quien todos nos debemos. Les recuerdo nuestras redes sociales, que es nuestro Facebook Medical Legal Center, igual en Instagram, Abraham Dávila R, Twitter, y igual este video está grabado y queda en el Facebook de Yo Soy Médico 17. Nos vemos mañana con la plática de libertad prescriptiva y seguimos la próxima semana. Seguimos el lunes de COVID-19. Vamos a tener ahora, no voy a estar yo ahora toda la semana, voy a estar solamente un par de días, se integran más compañeros, algunos médicos invitados, estamos ahí agendando con el doctor Héctor Gallardo Rincón, algunos otros médicos que ustedes conocen, y bueno, el tema es poder diversificar lo más posible, que sea beneficio para todos. Señores, buenas noches, muchas gracias, hasta mañana, y seguimos el lunes. Gracias.